Introducción a los polímeros. Los polímeros, que abarcan materiales tan diversos como los plásticos, el hule, el caucho y los adhesivos, son moléculas orgánicas gigantes en cadenas. La palabra polímero significa literalmente muchas partes. En este sentido, puede considerarse como un material polimérico sólido aquel que contiene múltiples partes o unidades enlazadas químicamente y que están unidas entre sí para formar un sólido. Los dos materiales poliméricos importantes en los procesos de fabricación industrial son los plásticos y el elastómero. Los plásticos se dividen en termoplásticos y termofijos o termoestables. A los termoplásticos es necesario calentarlos para darles su forma y después enfriarlos. De este modo adquieren y conservan la forma que se les dio. En cambio, los termoestables, que adquieren una forma permanente y curados o fijados por una reacción química, no se pueden volver a fundir y darle forma de nuevo. En la tabla pueden observar la diferencia en los tipos de polímeros. Los termoplásticos tienen cadenas lineales flexibles. En cambio, los termoestables o termofijos tienen una red rígida tridimensional con enlaces cruzados. Los elastómeros, en cambio, tienen cadenas lineales con enlaces cruzados. Estructura del enlace. Una cadena típica de un polímero se visualiza en la figura. Pueden observar la distribución de los átomos de carbono e hidrógeno en una cadena larga que tiene una particularidad en cuanto a la forma de generarla y finalizarla. Para lograr una cadena típica de estructura de enlace de un polímero, debemos realizar una reacción química a través de una molécula de un monómero. En este caso, por ejemplo, tenemos un monómero de estireno. Este monómero, que tiene una estructura particular, a través de una reacción química de un radical, puede conformar una cadena larga gigantesca de polímeros. Las reacciones para la polimerización en cadena de los monómeros, como el estireno, tiene un proceso que se divide en iniciación, propagación y terminación. Un monómero típico está conformado por un enlace covalente sencillo con los átomos de hidrógeno y tiene un enlace covalente doble entre los átomos de carbono. De esta manera se enlaza un monómero de estireno. Ahora, lo que sucede cuando aplicamos un radical libre en una cadena polimérica es que se produce un enlace covalente sencillo entre los átomos de carbono, quedando un electrón libre disponible para enlace covalente. De esta manera se producen largas cadenas de moléculas que permiten la formación de los plásticos. Polimerización. La iniciación de una cadena de polímero por crecimiento de cadena involucra la producción de radicales libres a partir de un iniciador, como el peróxido de mesohilo. Pueden observar una molécula de peróxido de mesohilo en la cual es disociada a radicales libres, la que permite la iniciación de la conformación de una cadena de carbono. Por fijación de una unidad de repetición de polímero a uno de los radicales iniciadores, se empieza a producir la conformación de la cadena, la que, si bien tiene un inicio,
se propaga y va a tener algún fin. Ese final, luego del crecimiento de la cadena de carbono, puede ser eh, producido cuando en los extremos activos de dos cadenas las mismas se acercan y se finaliza el crecimiento de la cadena. Se puede producir también cuando las cadenas se combinan convirtiéndose en una cadena larga por la disposición de un átomo de hidrógeno y la creación de un enlace covalente doble por desproporcionación que causa la terminación de dos cadenas más cortas. Es decir, al reubicarse un átomo de hidrógeno, se produce un desequilibrio, la cual ocasiona la terminación por combinación de enlace covalente de la cadena de carbono, de la cadena de polímero. Termoplásticos. En los polímeros termoplásticos típicos, los enlaces de las cadenas son covalentes, pero las largas cadenas retorcidas están sujetas entre sí por enlaces secundarios débiles, además de estar entrelazadas. Estos enlaces secundarios débiles se denominan enlaces de Van der Waals. Las cadenas están unidas débilmente entre sí. Para la conformación de los termoplásticos en piezas de carácter industrial, generalmente el termoplástico se calienta y se conforma en un molde. Lo que sucede en la conformación es la aplicación de temperatura. La misma permite que el termoplástico pase de una estructura vítrea con solo movimiento local del segmento de cadena a un sólido amorfo con movimiento de cadena de bajo esfuerzo, pasando a un estado líquido. Si nosotros a partir de un estado líquido aplicamos o conformamos un termoplástico, logramos un sólido cristalino eh, eh, con estructuras conformadas que nos va a permitir conformar la pieza que deseamos a nivel industrial. A medida que nosotros elevamos la temperatura en un termoplástico, el esfuerzo, digamos, o módulo de elasticidad del mismo cambia. A medida que aumenta la temperatura, pasa de un estado rígido a un estado corrioso, cauchítico y viscoso. Deformación y falla de polímeros termoplásticos. Comportamiento elástico. En estos polímeros la deformación elástica es resultado de dos mecanismos. El esfuerzo aplicado hace que se estiren y distorsionen los enlaces covalentes. Pueden observar en la figura una curva típica de esfuerzo de deformación. Por un lado tenemos la deformación, por otro lado el esfuerzo. A medida que se va aplicando esfuerzo, la curva va llegando a lo que denominamos esfuerzo de excedencia. Lo que se produce en este momento es movimiento de dislocaciones, es decir, pero a diferencia de los metales, en este caso se produce lo que denominamos encuellamiento y cristalización. Las largas cadenas de polímero se estiran y a lo largo de la estructura van transmitiendo ese estiramiento. El encuellamiento en realidad es la iniciación de un proceso de estiramiento de las cadenas a lo largo de la estructura. A diferencia de los metales, en este caso hace falta aplicar mayor esfuerzo para lograr justamente la ruptura o el esfuerzo de ruptura de la pieza. Recuerden que los metales, una vez que se movían las dislocaciones,
descendía rápidamente el esfuerzo hasta llegar a la ruptura. En este caso, en los termoplásticos se produce el estiramiento de las cadenas y es necesario aplicar mayor esfuerzo para llegar a la ruptura. Deformación y falla de polímeros. Pueden ver acá la deformación de un polímero semicristalino cuya estructura original incluye laminillas cristalinas separadas por cadenas amorfas. Al aplicar un esfuerzo, las laminillas se deslizan, extendiendo las cadenas que las unen. Una deformación adicional inclina las cadenas dobladas en las laminillas, extendiendo las cadenas de amarre aún más. Las laminillas se rompen en bloques más pequeños y los bloques cristalinos más pequeños se alinean muy de cerca, desarrollando una orientación preferencial. En las figuras pueden observar el comportamiento de las cadenas a medida que se va aplicando un esfuerzo de formación. Un efecto adicional es la creación de lo que denominamos huecos. Los huecos avanzan con micro huecos hasta provocar la deformación de las fibras y el agrietamiento. Elastómeros. Los elastómeros son polímeros amorfos que se encuentran sobre su temperatura de transición vítrea, lo que explica una o esa considerable capacidad de deformación. Los elastómeros suelen ser normalmente polímeros termoestables, pero también puede ser termoplástico. Cuando un elastómero no contiene enlace cruzado, la aplicación de una fuerza causa a la vez deformación elástica y plástica. Una vez removida la carga, el elastómero queda permanentemente deformado. Pero cuando existen enlaces cruzados, el elastómero quizás puede sufrir una deformación elástica grande. Sin embargo, al eliminar la carga, el elastómero vuelve a su forma original. Pueden visualizar acá en la figura, cuando tenemos enlaces cruzados, el elastómero vuelve a su forma original. Esto se produce cuando se adiciona algún elemento o átomos de algún elemento como el azufre, que en el proceso del vulcanizado se fijan en las cadenas, enlazando unas entre otras. Estos átomos de azufre pasan a reemplazar los átomos de hidrógeno o reemplazan partes de la estructura de algún enlace que se ha, digamos, roto. Arriba pueden visualizar la curva de esfuerzo de formación de un elastómero. Casi toda la deformación es elástica, por lo tanto el módulo de elasticidad varía conforme cambia la deformación.